Muy buenas, bienvenidos a todos una vez más a Revisionismo y Geopolítica. Y bueno, pues ya que hemos entrado en esta dinámica que ha gustado bastante a nuestros seguidores, pues estamos con un referente, no sin temor a equivocarnos, del revisionismo y el análisis internacional en México, sobre todo en la línea ideológica que llevamos las personas que nos inclinamos hacia el revisionismo histórico, ¿no? Estamos hablando de una persona muy activa, es fundador del BIE, un centro, bueno, es una página y un medio de comunicación, ya nos platicarás tú, Miguel, bien interesante, y creo que sin temor a equivocarnos, muchas personas que te conocemos hemos aprendido mucho de ti. Y pues estamos hablando, como ustedes ya se dieron cuenta, de Miguel Salinas. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, Miguel. No, al contrario, gracias a ti por invitarme, por esta oportunidad de participar en tu programa, que siempre pues ya lo tenemos planeado desde hace tiempo, estimado Samuel, y qué bueno que también tú pues tengas esta inquietud de promover y de dar difusión a estos temas. Y te agradezco lo que dices de nuestro medio, que es, pues sí, básicamente es una plataforma multimedia. Empezó siendo una publicación, una revista, y pues ha ido creciendo con el tiempo. Así que bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad. Y por supuesto que estaremos poniendo ahí en la descripción las formas en las que pueden acceder a este boletín informativo. Y bueno, no se van a perder de algo tan sustancioso como lo que publica el licenciado Salinas. Licenciado, últimamente he estado viendo unas entrevistas con usted donde ha estado hablando mucho sobre un tema que está en boga, ¿no? Que es, pues obviamente, esta palabra que no podemos decir, este bicho global que pues ha reconfigurado el mundo, ha sido el catalizador como alguna vez lo fue en el pasado la, la peste bubónica, por ejemplo, que trajo muchos cambios a Europa, pero lo que vemos hoy en día es que está totalmente ligado a cuestiones como la geopolítica, a cuestiones como el propio Vaticano, a la política interna de los estados. Esto ya no es aquellas personas que crean que la teoría del gobierno mundial es una conspiración, pues no sé en qué mundo viven, licenciado, porque una decisión que se toma en la ONU tiene repercusiones incluso, y lo digo así sin exagerar, en el barrio más nimio de cualquier parte del mundo, ¿no es así? Bueno, así lo hemos vivido a lo largo de bueno, de un año ya que cumplimos, ¿no? De a partir, cuando menos aquí en México, por estas fechas, por ahí del 20, 21, 22 de marzo del 2020 es cuando oficialmente el gobierno reconoce la primera muerte de pues este virus extraño, ¿no? Que venía de China y que, bueno, finalmente pues ha ido efectivamente, como tú dices, reconfigurando al mundo entero, como pasó, y qué bien que haces esa referencia con la peste bubónica de allá de por ahí de 1347, una cosa así, que claro, le cambió el rostro al mundo y prácticamente fue un parteaguas entre el final de la que se conoce como la Edad Media, es decir, este periodo de 1000 años que une la antigüedad con el Renacimiento y con la era moderna, y con el inicio de este renacimiento, ¿no? Que la verdad es que yo creo que es un término también pues incorrecto, porque el término de renacimiento no se acuñó en ese tiempo, es decir, no era, la gente no se consideraba renacentista ni que estaba renaciendo una época, sino ese término se acuñó igual que el de la Edad Oscura, son términos paralelos que se acuñaron en la Revolución Francesa y con todo lo que vino después de ahí, con la idea de presentar a la época muy rica que se dio en esos 1000 años, ¿no? De la Edad Media, como algo que fue el atraso y lo peor a lo que había caído la humanidad, y que afortunadamente había surgido una época de renacer de la humanidad, que es este periodo que surge posterior a la peste negra, donde la gente, bueno, pues tuvo que volver a plantearse pues todo sobre lo que estaba sustentada su vida hasta ese momento. Aquí tenemos el mismo quizá fenómeno, con la diferencia que en el tiempo de la peste bubónica pues fue un fenómeno pues espontáneo y natural, como pues podía darse cualquier otro virus, ¿no? Que atentara contra la vida humana, pero este no fue natural ni fue espontáneo, fue deliberado, y además el resultado no necesariamente va a ser algo positivo. Uno puede decir, bueno, pues sí, la gente tuvo probablemente una mejor calidad de vida después
a partir del Renacimiento, pues sería cosa de verlo. Yo probablemente así sea, pero aquí no nos estamos encaminando hacia una mejora de la vida humana, sino al contrario, vamos a perder mucho de lo que hemos logrado a lo largo de estos 500 años en cuanto a libertades, derechos, etcétera, y ahora nos van a regresar a una situación, pues como no habíamos vivido en muchos siglos, y efectivamente el cambio que vamos a enfrentar va a ser una regresión que evidentemente va a tener un impacto, y ha tenido un impacto, como tú mencionaste, en cada pueblo, en cada colonia, barrio, hasta en la población más insignificante, yo creo que del mundo, a menos que estén totalmente aislados, pero en todos lados ha repercutido de alguna manera y en general ha sido para mal. Pues sabemos pues, que después de la peste bubónica surge, como quien dice, o bueno, se dan los primeros pasos de lo que sería posteriormente la clase media, ¿no? Pero al parecer ahora, como usted menciona, estamos yendo en una línea hacia un atraso, ¿no? Y es bien curioso que en la época de la Revolución Francesa, empiezan a ponérsele todos estos epítetos como usted menciona, a la Edad Oscura, el Renacentismo, y hoy en el presente, bajo estas revoluciones que estamos padeciendo, porque no hay otra palabra, ideología de género, pederastia, feminismo terrorista, yo lo he dicho y alguna vez me han criticado por decir un mexicano diciendo feminismo terrorista, ¿no? Como si por ser mexicano no tuviéramos derecho a pensar, ¿no? Pero bueno, eh, hoy en día también se le da esa imagen de que vamos hacia una edad llena de luz, donde todos vamos a vivir corriendo de la mano, junto con las bestias salvajes comiendo. Lo hemos visto, ¿no? Como el Papa Bergoglio, pues ya se ha alineado totalmente con estas agendas, pero bueno, el impacto que va a tener la reconfiguración del orden mundial después de esta pandemia global, ¿cómo lo vislumbra usted, licenciado? Bueno, qué bueno que mencionas a Bergoglio, porque pues es que no es tanto que se haya alineado con esta agenda, sino más bien él es parte de esa agenda, él es un eslabón dentro de esta cadena que se llama Nuevo Orden Mundial. Para imponer el Nuevo Orden Mundial necesitaban tomar el control de la institución religiosa más poderosa, prestigiosa y extendida a nivel mundial, que es la Iglesia Católica. El Nuevo Orden Mundial no se podría implementar a menos que tuvieran el control de la cabeza de la Iglesia, y ya lo tienen ahora con Bergoglio, que es parte fundamental de este proyecto de dominio. A lo que yo creo que nos vamos a encaminar, efectivamente, como tú lo mencionas, es a una época en la que, como lo dijeron ahora en el foro de Davos a principios de este año de 2021, que van a tener no van a tener nada y serán felices, ¿no? Es decir, ese es el eslogan en el que se resume a donde nos quieren llevar. La pérdida completa de la propiedad privada, de la libertad, de los derechos individuales, en aras supuestamente de una seguridad general y en aras de garantizar un bienestar pues mayoritario, ¿no? De toda la sociedad. Ahí es donde nos van a obligar a una serie de cosas como las vacunas, la restricción, el hecho evidentemente de una quiebra económica forzada, que eso nos va a llevar a depender de una ayuda gubernamental limitada, que va a impedir que cualquier persona tenga oportunidad de progresar, de salir de su condición, y que en base a su inteligencia, a sus méritos, a su trabajo, a sus talentos, pueda pues aumentar su riqueza. Pues eso ya no va a existir. Eso es lo que ellos quisieran. Ese es el nuevo orden mundial, un modelo social en el que la gente pues básicamente es imponer el comunismo. Ese comunismo que no se logró imponer a nivel mundial como intentaron en la época soviética, porque lo que fracasó, además de que el comunismo es un modelo social y es un modelo económico, son las dos cosas. Fracasó porque efectivamente es un modelo en ambas ramas totalmente contrario a la naturaleza humana. El hombre nació pues en libertad y con una capacidad y una misión individual, cualidades, etcétera, y cada persona pues tiene la libertad de desarrollar sus talentos.
En el comunismo eso no existe, uno es una pieza de una maquinaria que está al servicio del Estado, con la idea de que todos seamos iguales y que el Estado dice qué es lo que tiene que hacer cada persona. Fracasó porque el modelo económico también era contrario a la naturaleza humana, que la naturaleza humana está encaminada siempre al desarrollo, al progreso y a la mejora, y el comunismo pues va en sentido contrario. Lo que están queriendo ahora reescribir en el siglo XXI es que sea ahora China el modelo que se utilice como ejemplo a nivel mundial de lo que va a ser el nuevo orden mundial, y por eso es que China sigue siendo en lo social y en lo político un modelo comunista, totalmente comunista, pero en lo económico es totalmente liberal, con la idea de obtener, es decir, de sabiendo que en lo económico fracasaría nuevamente, entonces le dan a China la oportunidad de desarrollarse económicamente para que tenga el poder de subyugar a otros gobiernos, a otros estados, a otros países, y entonces a través de mecanismos como el endeudamiento poder controlarlos y dominarlos. Así que yo creo que es hacia donde vamos, a este modelo de comunismo social y económico que nos va a llevar a la quiebra, y vamos a depender, pues lo que se está viendo un poco en Cuba y en Venezuela, pero a nivel mundial, donde la gente depende para subsistir, sobrevivir, de las ayudas gubernamentales, de los bonos, ¿no? De los vales, no sé cómo le llamen, de racionamiento, y que la gente tenga lo suficiente para no morirse de hambre, nada más, pero no tiene aspiraciones ni capacidad de romper con esa opresión, pues a menos que hicieran una revolución. El problema es que los que sí están bien alimentados pues son los militares, que lo van a impedir. Así es. Y bueno, pues hemos visto el caso palpable de Venezuela, ¿no? Donde la gente es controlada, como usted dice, pues a través del estómago, como quien dice. El que tiene el alimento, pues controla a las masas. Hay una cuestión que surge cuando personajes como usted, Miguel, hablan acerca del comunismo, y es que axiomáticamente las masas reaccionan en acusarlo de capitalista. A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Cuando he hablado del comunismo, a pesar de que repites y repites que no apoyas a un modelo capitalista avasallador, como lo hemos visto, como surgió después de la Revolución Inglesa, pero la gente axiomáticamente reacciona a un lado o hacia el otro. Si dices blanco, ellos dicen negro. Si dices negro, ellos dicen blanco. Entonces, lo que yo quisiera aclarar antes de proseguir es que, como decía usted, licenciado, este modelo chino es como la síntesis entre, entre el capitalismo y el comunismo, porque aquellos que creen que China es comunista, pues están viendo una caricatura de Walt Disney, ¿no? Así es. China es el modelo ultracapitalista con una sociedad comunista. O sea, es decir, el epítome del capitalismo con una sociedad esclava, ¿no es así? Así es, exactamente. Ese es como que lo peor de los dos mundos, ¿no? Es decir, lo peor, lo más radical del modelo liberal, y lo peor y más radical del modelo comunista. Y qué bueno que mencionas esta distinción entre que no necesariamente los que estamos contra el comunismo somos capitalistas, porque nosotros representamos una tercera vía, una tercera opción, que además no viene, porque bueno, también yo sé que hay gente que piensa que esta tercera posición se inventó en Alemania en 1933, pues no, se inventó mucho tiempo antes pues con España, de hecho, en la hispanidad. ¿Por qué? Porque a partir de 1542, de 1492, perdón, 1492, cuando Colón consigue el apoyo de los reyes y el interés de los reyes de España para llegar a América, bueno, para salir supuestamente a explorar una nueva ruta para llegar a la India, y que se topan con América, aunque yo sí estoy seguro que Colón sí sabía que iba a llegar a América, es decir, había mapas ya, como ya Así es. ya sabemos que había mapas que ya hablaban de América, ¿no? Bueno, el asunto es que cuando llega, y que es cuando Castilla y Aragón, que se estaban unificando como un reino único, descubren su verdadera vocación en América, es decir, la vocación
hacia crear una nueva civilización y una nueva humanidad la descubre el reino de Castilla y de Aragón unificados, lo descubren en América. Y ahí es donde surge un nuevo modelo económico que fue totalmente contrario al modelo inglés. El modelo inglés fue un modelo desde siempre colonialista, es decir, ellos sí abrían colonias en el término exacto como lo conoceríamos, que son territorios ocupados que solamente se utilizan como proveedores de materias primas, a los cuales se les impide el desarrollo para explotar en su beneficio las materias primas que tiene ese territorio, y entonces quien los domina o los controla o los gobierna o quien los invadió, en este caso Inglaterra, es el que se encarga de hacer los procesos técnicos para proveerles de los productos terminados. Es decir, en eso consiste el modelo económico inglés, no de llevar la tecnología al territorio conquistado, sino de saquearlos, de obtener la riqueza material sin procesar, llevarla a Inglaterra, procesarla ahí para que se reservara los secretos tecnológicos y entonces entregarle productos terminados. Eso garantiza una dependencia permanente de la colonia hacia el conquistador. En el caso de Castilla y Aragón no hicieron eso con América. Lo que ellos hicieron fue todo lo contrario, fue proveer lo mejor que tenían en los dos reinos y a las mejores mentes y a los mejores hombres para que llevaran el desarrollo y la tecnología a esos nuevos territorios que se habían descubierto. Esa es una diferencia absoluta y abismal. Esa es lo que nosotros conocemos como esa tercera posición. Después, siglos después, surge el comunismo, contrario al modelo también, entre comillas, al modelo inglés, que siempre fue el modelo de la piratería, es decir, del robo, del saqueo, de la explotación, y el modelo hispanista representó el desarrollo y el compartir la tecnología, la ciencia y el desarrollo, y sobre todo la mezcla también entre, pues vamos a decir, mezcla racial, aunque a mí no me gusta usar ese término, pero ese mestizaje, gracias al cual surge una nueva humanidad. Esa humanidad queda bendecida por Dios, por si algo, o sea, queda aprobada precisamente con la imagen de la Virgen de Guadalupe, que fue como el sello, como el aval que Dios le dio a esta misión que le había encomendado a España de llevar el Evangelio a todo el mundo, empezando por América, y se cumple con la aparición de la Virgen de Guadalupe. Entonces, el modelo hispanista de desarrollo, porque además es muy importante aclarar que nosotros nunca fuimos colonias, fuimos virreinatos, es decir, fuimos como reinos pequeños que teníamos derechos también y obligaciones, por supuesto, pero que como no éramos colonia, la riqueza que se extraía de nuestro territorio, el 80% se quedaba en nuestro propio territorio y solamente un 20% servía para la administración central, ¿no? O peninsular, que era con lo que se pagaba también a muchos de los sueldos de los funcionarios que venían de España, bueno, y de las misiones. Así que nosotros representamos esa herencia que empezó siendo el hispanismo, que duró durante 300 años y que después la Iglesia Católica lo retoma y lo convierte en una doctrina económica que se conoce como la doctrina social de la Iglesia a mediados del siglo XIX, con León XIII y su encíclica Rerum Novarum, y después una encíclica que se escribió 40 años después que complementa y aumenta lo que venía en Rerum Novarum, y después se enriquece aún más con otra encíclica de Juan Pablo II. Esa es la tercera posición que nosotros representamos, que no es el comunismo, por supuesto, pero tampoco es el modelo de economía liberal inglés, tampoco no nos representa. Nosotros representamos una tercera posición de desarrollo de tecnología y ciencia que buscan principalmente y que pone al hombre como el centro de los beneficios de un modelo económico, pero además ese hombre viendo siempre hacia Dios. Esa es la armonía
que represente el modelo hispanista, que es el que nosotros realmente representamos. Y podrá ser compartido por uno y rechazados por otro, pero es mucha verdad lo que ha mencionado el licenciado. Y muestra de ello es que cuando los británicos en sus colonias, en los Estados Unidos, no solamente, como usted menciona, los despojaban de sus riquezas, sino que además los exterminaban, ¿no? Por acá, por Sudamérica, hay un movimiento muy, y creo que hasta México alcanza, hay un movimiento, el indianismo, ¿no? Que es el rechazo a todo lo español. Sin embargo, es muy curioso ver cómo estas personas que siempre defienden el indianismo, que son personas que sí parecen nativos, ¿no? De cada lugar que representan, pero tienen una cosa en común, don Miguel, como que anhelan haber sido británicos. Siempre terminan, el argumento principal de ellos es, si nos hubieran conquistado los británicos, fuéramos otra cosa, pero como nos conquistaron los fracasados de los españoles, pues por eso somos fracasados. Como que tratan de justificar su propio complejo de inferioridad desde esa perspectiva y nunca ponen sobre la mesa que el imperio español duró dominando el mundo prácticamente cerca de 300 años, para redondear. Sí. Pero por otra parte, la moneda global por excelencia era la moneda, era el real de A8. Así es. Esa moneda se utilizaba en todo el mundo, incluso se utilizaba en los Estados Unidos. Pero cuando viene esta guerra entre ellos, que por ahí sirvió mucho a estos objetivos, Napoleón Bonaparte, que fue prácticamente un agente de los Rothschild y de la Gran Bretaña, que fue a destruir Europa para dejarla a merced de los británicos, pues se impone lo que usted dice, el nuevo modelo, que era pues el nacimiento del patrón oro, que desplazó al patrón plata, que era gestionado por España de alguna forma, ¿no? Y ahora que menciona usted esta tercera posición, me gusta mucho una foto que estoy viendo aquí donde lo veo a usted con personajes, con la crema innata del revisionismo. Lo estoy viendo aquí en su página en Metapedia, en el artículo que le dedican a usted, y está con personajes como Michael Jones, Michel Renoir, Alberto Villasana, Chinda Brandolino, David Duke, Pedro Varela, cómo no, el profesor Borrego. Cuéntenos un poquito de ese congreso identitario, camarada, por favor. Bueno, eso se llevó a cabo hace casi 6 años aquí en la ciudad en la cual te estoy hablando, que es Guadalajara, capital del estado mexicano de Jalisco, que además yo creo que es el epicentro espiritual de México y cultural también, ¿no? Es la capital identitaria del país. Y esto se llevó a cabo en el 2015, en el 1, 2 y 3 de mayo. Fue un esfuerzo pues muy grande de mucha gente que se empeñó en no dejar pasar, y afortunadamente que así lo lograron, no dejar pasar el 100º cumpleaños de don Salvador Borrego, y ese fue como el pretexto, por decirlo de alguna manera, para reunir a tantas personalidades, entre las cuales yo tuve el honor de colarme, y estuvo, bueno, pues vino gente, como tú mencionas, de todo el mundo, vino gente de Europa, de Asia, de Sudamérica, de Norteamérica, Canadá. Vino nuestros amigos de TLV1 también a hacer una cobertura especial. Así que bueno, fue realmente un encuentro, yo creo que desgraciadamente único en la historia, porque no creo que se vaya a volver a repetir. En primera no se puede repetir porque algunos de los que estuvieron ahí presentes pues ya fallecieron, ¿no? Empezando por el profesor Borrego y también Ernst Sanden. Exactamente, ¿no? También, entonces ya no, cuando menos ese mismo grupo ya no se puede volver a reunir, cuando menos en este mundo, ya será en la otra vida, pero fue una oportunidad muy interesante para reunir a la gente que le vino a rendir un homenaje a Salvador Borrego, y era muy interesante ver cómo gente de todo el mundo vino a reconocer que prácticamente el padre, no, a lo mejor no exactamente, pero así lo reconocían ellos, como el padre del revisionismo histórico, pues que era Salvador Borrego, y cómo había cambiado sus vidas, ¿no? Y bueno, yo tuve el honor de hablar sobre el tema de la guerra cristera, que para la gente le impactó mucho, porque pues es un punto de referencia y de inflexión también. Fue la cruzada del siglo XX en la parte católica, una guerra de legítima defensa,
y que sentó un precedente de inspiración que incluso pues menos de 10 años después prácticamente se repite en España, ¿no? Y tomando en España el ejemplo de heroísmo y defensa que se hizo en México y después en otras partes, ¿no? Pero principalmente aquí en México. Así que bueno, fue una oportunidad histórica, un encuentro excepcional en el canal, en mi canal de YouTube, donde también van a poder ver este video. Ahí está prácticamente todo el Congreso completo, salvo algunas conferencias, una porque la ponente nos pidió que no estuviera su video disponible por intereses personales de ella. Y los otros 2 o 3 videos que faltan es porque nos los tiró YouTube. Los subíamos con un título y los tiraban y luego los subíamos con otro. Estábamos jugando al gato y al ratón, pero tampoco quisimos jalar mucho la cuerda porque dijimos vamos a acabar perdiendo porque mucha gente que solamente tendría acceso a este material en este canal, pues si jugamos al valiente, nos tiran la cuenta, el canal, lo cierran y entonces todo ese material pues, se va a perder. Entonces dijimos, bueno, vamos a dejar de jugar y cuando menos nos dejaron el 95% del contenido, ¿no? Y el 5% que quitaron, pues era igual de fuerte que el otro 95%, simplemente que pues a lo mejor ya pues no quisieron revisar video por video, pero bueno, yo creo que es un documento histórico que la gente lo puede aprovechar y además de forma gratuita lo pueden ver, compartir, aprender y bueno, pues fue un esfuerzo tremendo que se hizo porque además de la logística pues era la seguridad, pues la gente, mucha de la gente que vino aquí pues ya había estado en la cárcel por defender estas ideas, así que no era cualquier cosa. Pero fue, bueno, la verdad una experiencia extraordinaria, ¿no? Que ojalá algún día se pueda repetir en alguna medida o de alguna forma, porque sería pues muy importante, cuando menos, y si no se pudiera, afortunadamente se rescató para la posteridad en estos videos. Yo he tenido la oportunidad de ver algunos congresos de los que subió a su canal. Vamos a tratar de poner aquí el link para que puedan acceder a su canal, pero imagínense, como usted dice, es un conocimiento y el ver a personajes de la talla de estas personas reunidos en México, porque estaba por ahí también el señor, se me está yendo su nombre, Mark Webber. Ajá. O sea, era la crema y prácticamente las personas que estuvieron en el juicio en Canadá que le hicieron a Ernst Sanden, donde Ajá. se reunió la crema innata del revisionismo contra cuando le ponen esta demanda, ¿no? Y que por cierto, el máximo representante del sufrimiento supuesto de este pueblo, religión, que no podemos mencionar mucho porque luego se nos cae también la transmisión. eh, acaba admitiendo Raúl Gilbert que jamás había estado en un campo de concentración y sin embargo es el máximo erudito del sufrimiento, ya saben de quién, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hace poco estaba viendo un programa de usted con Patricio Lons, Sí. en el cual mencionaron un detalle bien interesante, Miguel. Y debo aclarar que me tomó bastante de sorpresa porque si bien ya nos veníamos imaginando, porque las élites siempre han tenido este sueño de imponer una moneda global, un gobierno mundial, un solo sistema educativo que ya prácticamente lo tenemos, pero mencionaron una moneda que fue emitida por el Vaticano con la Uh-huh. imagen de la Pachamama, que es supuestamente un modelo para la moneda global. Bueno, no, es la moneda, creo, me parece que es una moneda conmemorativa del Vaticano. El Vaticano, bueno, tiene su propia moneda, entre comillas, como es un estado soberano, pero pues está, como tú la viste, estaba tasada en euros, es una moneda de, creo que de 5 euros o de 10 euros, no recuerdo, con la efigie de la Pachamama, ¿no? Eh, pero, pues sí, no me extrañaría que después la usaran como una propuesta de moneda global, ¿no? Porque pues al final de cuentas de lo que se trata es de paganizarlo todo. Pero sí, lo que es una cosa ridícula y absurda es que en el Vaticano se utilizara, habiendo tantas imágenes o ejemplos o modelos que se pudieran tomar, no solamente del arte infinito que tiene el Vaticano, o sea,
Yo creo que no hay una región del mundo que por centímetro cuadrado tenga más cantidad de piezas de arte, porque en arte no estoy hablando solamente de la Capilla Sixtina o de los, por ejemplo, los murales que pintó Rafael en las estancias papales, o la Piedad, ¿no? De Miguel Ángel, que está ahí también. O sea, estoy hablando también de las coronas papales, que son piezas de arte, de obras de arte. Estoy hablando de los cálices y de la misma ropa que utilizan litúrgica. Es decir, hay una cantidad de miles de obras de piezas de arte que podrían haber utilizado como modelo y tenían que haber usado la peor de todas, ¿no? Que era la Pachamama. O sea, yo creo que era, lo único que faltó es que saliera Bergoglio besándola, o sea, era lo único que faltaba, ¿no? Pues Sí. porque hasta una ceremonia hicieron, ¿no? A la Pachamama. Y antes de continuar, quiero aclarar una cosa. Pónganse en los zapatos de la persona que está hablando. Ya sabemos que el canal lo sigue gente que es católica, gente que no es católica, etcétera. Pero aquellas personas que les gusta, que van con la religión de la Pachamama, imagínense que van a uno de sus templos y veneran a una imagen católica. O sea, obviamente les iba a chocar. Pónganse en esta situación, no analicen las cosas desde la perspectiva que siempre nos tienen acostumbrados de radicalizarnos, decir, ah, sí, es un ultracatólico, etcétera. No, analícenla desde esa perspectiva que siempre les recomiendo, desde una perspectiva imparcial. Y dense cuenta que obviamente hacer esta ceremonia y esta moneda dentro del Vaticano, dentro de la Iglesia Católica, pues es obviamente algo chocante para los seguidores del catolicismo. ¿Tendrá algo que ver esto, camarada Miguel, con lo que usted escribió en su libro Los enemigos de la Iglesia? ¿Será parte de todo este programa? Bueno, claro, evidentemente ellos están actuando con ese plan de destruir a la iglesia. ¿Por qué específicamente la iglesia católica? Bueno, pues porque la iglesia ha sido ese bastión que ha servido precisamente como una barrera contra el avance del mal a lo largo de 2000 años. Quien les ha puesto un límite incluso desde el tiempo de los emperadores romanos, y después, bueno, pues con todo tipo de pueblos y religiones, culturas, imperios con los que le ha tocado lidiar a la Iglesia Católica, pues ha sido ese como faro o esa guía moral, para orientar a la humanidad hacia su propio bien. Cuando se orienta a la humanidad a la comunión con Dios, se le está orientando para su propio bien, su mayor bien. Por eso es que en este periodo de la Iglesia ejerció, además de su labor espiritual y pastoral, como una parte de gobierno durante estos 1000 años, ¿no? De la Edad Media. Hubo pues también un florecimiento en muchas ramas, tanto del arte y la técnica y la ciencia incluso, porque pues estaba armonizado la misión del hombre en relación a que Dios le había encomendado una tarea para llevar a cabo en esta vida. Entonces, por eso es que los enemigos de la humanidad, de, en cualquier época, han encontrado en la iglesia como ese mayor enemigo y obstáculo para que les ha impedido lo que ellos tanto han querido, que es el dominio, la explotación, la esclavitud, pues el gobernar sin restricciones, dando rienda suelta a los pecados capitales, ¿no? De la avaricia, la gula, la lujuria, etcétera. Y es la iglesia la que les ha puesto cara, como dicen los españoles, los que les ha plantado cara y les ha dicho pues no, y les ha señalado sus errores y sus fallas, ¿no? Como lo hizo San Juan Bautista con Herodes en su momento y lo que le costó la vida. Por eso es que esta gente a lo largo de la historia y después en los tiempos más recientes, con todo el poder que han ido acumulando y el dinero, pues ven a la iglesia como ese obstáculo, o cuando menos lo era todavía hasta el 2000, con tropezones y todo, hasta febrero de 2013. Ya una vez que se deshacen del Papa Benedicto XVI, pues básicamente la iglesia pasó de ser obstáculo a facilitador de este proyecto de nuevo orden mundial, y por eso vemos a Bergoglio tan de la mano y literalmente, ¿no? Con activistas homosexuales, con promotores tanto del aborto como esta Bonino, ¿no? De Italia, como
pues, promotores de de la teología de la liberación y de todas las pues, ideas retorcidas y equivocadas que tanto condenaron Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y también lo vemos de la mano y aplaudido y felicitado por los grandes enemigos de la Iglesia que durante tanto tiempo la han combatido. Y ahora resulta que tienen un papa a su modo, a su parecer, a su conveniencia. Y pues sí, claro, porque él ha hecho y ha tomado como suyo ese proyecto de destrucción de la Iglesia, y ahí están las consecuencias. Alguna vez leí en una de las últimas entrevistas que le hicieron a Jer Honsick, el escritor de un libro muy interesante que se llama Adiós Europa, el Plan Kalergi, lo pueden encontrar así como el Plan Kalergi, que él había trabajado muy de cerca con el Papa Benedicto, y estaban planeando, antes de que lo derrocaran, porque fue eso, fue como un golpe de Estado, que iban a liberar los archivos del Vaticano acerca del Holocausto, camarada. Entonces, ¿tendrá algo que ver en que lo hayan derrocado eso? Bueno, yo creo que fueron muchas cosas, no solamente esa, ¿no? Yo creo que fueron muchos factores que influyeron. Eh, Acuérdate que al Papa, el Papa que más les había obstaculizado en la segunda mitad del siglo XX los planes del nuevo orden mundial, pues fue Juan Pablo II, porque, como ya mencioné hace unos minutos, el proyecto del nuevo orden mundial implica, porque está actual y es vigente, el imponer el modelo comunista a nivel mundial. Quien impidió que esto se lograra más que el presidente Reagan en Estados Unidos, pues fue el Papa Juan Pablo II, que una vez tomando el papado, se lanzó con todo a denunciar, ¿no? La política corrupta y inmoral y antihumana del modelo comunista, y operó políticamente con la fuerza que tiene la Iglesia y la presencia mundial para debilitar a esa estructura que parecía invencible, ¿no? Del modelo soviético. Por eso es que trataron de matarlo. Eh, y ahí es donde nosotros vemos precisamente que esa venganza que a partir de entonces empezó a fraguar, pero que ya no la pudieron ejecutar contra Juan Pablo II, porque se convirtió en un papa pues muy querido, muy popular, muy fuerte, con mucho arrastre, etcétera, etcétera, se la fueron guardando y la detonaron contra Benedicto XVI, a quien vieron pues débil, falto de carácter y con una serie de condiciones, obviamente sin carisma. Entonces se aprovecharon de todas esas debilidades de personalidad que él tenía, y por eso se le lanzaron con todo. O sea, todos los ataques contra Benedicto XVI realmente eran ataques no contra él, porque él apenas iba entrando, sino eran ataques contra Juan Pablo II que no pudieron lanzarle, pero que se las guardaron y se las lanzaron todas a Benedicto. Ellos sabían que si no se deshacían de Benedicto, quizá él podía asestarles otro golpe, cual pues a lo mejor se hubiera lanzado, así como Juan Pablo II acabó con el comunismo, pues a lo mejor Benedicto hubiera hecho otro tanto contra el modelo de libre mercado, quizá, no sé, pero les hubiera complicado mucho más el proyecto que traía, ¿no? Del nuevo orden mundial, y por eso conspiraron para deshacerse de él, tomando a alguien que fuera totalmente afín a sus proyectos, a sus planes, que fuera parte de esa maquinaria y que no tuviera además ningún empacho ni reparo en convertirse en un destructor de la iglesia, un nuevo Martín Lutero, que es pues Jorge Mario Bergoglio. Obviamente necesitaban a alguien que siguiera su línea, ¿no? De convertirse en la iglesia, o más bien de ser esa barrera que usted nos dice, necesitaban convertirla en un aliado, y lo han logrado con Bergoglio, parece que lo han logrado, las cosas no están dichas todavía, pero pues por ahí parece que vamos en ese camino. ¿Por qué, licenciado, se parece tanto esto que estamos hablando, todos los conceptos que hemos expuesto en estos 40 minutos, ¿por qué se parecen tanto a aquella falsificación? Vamos a llamarle así, porque así le dicen que es una falsificación, un libelo, pero ¿por qué se parece tanto a los estamentos que venían escritos en los protocolos de los sabios de Sión? Bueno, yo siempre he dicho que los protocolos, como sabes, y lo dije con Patricio Lonzi, te lo repito también, pues es un documento
tan falso, ¿no? Que ha quedado tan demostrado que es totalmente falso, que se ha cumplido al pie de la letra, ¿no? En eso consiste, lo digo en forma de ironía, obviamente, ¿no? De que, por supuesto que uno puede decir, no, bueno, ¿quién puede creer en ese tipo de cosas, ¿no? De conspiraciones. Bueno, pues uno puede tener ser lo escéptico que uno quiera, pero cuando un documento escrito, porque está comprobado que fue escrito a finales del siglo XIX, por ahí de 1892, 93, 95, una cosa así, se cumple al pie de la letra, pues uno necesariamente tiene que decir, bueno, esto, pues como para hacer una profecía, para hacer una novela, era demasiado preciso para que se cumpliera todo lo que han dicho, ¿no? Realmente era un plan y un proyecto. Afortunadamente, Henry Ford nos dejó publicado a principios del siglo XX en un periódico que él compró, si no mal recuerdo, creo que en Chicago, o en Michigan, no recuerdo qué parte de Estados Unidos, él compró un periódico para poder tener un espacio para publicar los protocolos de los sabios de Sion. Porque si no hubiera sido así, quizá mucha gente no lo creería, diría, no, bueno, es que eso lo inventaron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues afortunadamente quedó ese documento de que ese libro ya andaba circulando desde 20 años antes de que se publicara en estos periódicos, porque esta publicación de Henry Ford fue más o menos por ahí de 1917, si no mal recuerdo, fue incluso en el periodo que todavía estaba en desarrollo la Primera Guerra Mundial, y yo me imagino que Henry Ford lo hizo así porque ahí venía anunciada la primera de 3 guerras mundiales. Ahí se vio el cumplimiento de la primera, entonces yo creo que lo hizo a manera de prevenir para el futuro. A la par de estos protocolos de los sabios de Sion, se redacta otro documento igual con las mismas características que se llama el Master Plan. Los protocolos de los sabios de Sion, tú sabes que, bueno, son las actas de pues como una reunión, una asamblea que se lleva a cabo en Basilea, Suiza. Y este Master Plan, pues yo creo que salió quizá de las mismas reuniones y de la misma asamblea, pero supuestamente los protocolos hablan de un proyecto de dominación mundial, ¿no? Hablan de política, economía, medios de comunicación, etcétera, etcétera. En ese momento el único medio de comunicación masivo que existía cuando se escriben los protocolos, pues era pues, los diarios, no había otro, no se había inventado el cine todavía, ni la radio. Entonces, lo único a lo que se refieren con los medios de comunicación, pues eran los periódicos. Después esto se fue ampliando a los demás medios. Pero a la par de este documento de los protocolos de los sabios de Sion se redacta otro que se llama el Master Plan, que es un proyecto que uno pues le achaca, digamos, a la masonería, que está enfocado básicamente o exclusivamente en atacar, ¿no? En tomar a la Iglesia Católica, ¿no? En corromperla, en corroerla, en infiltrarla, con la intención precisamente de llegar en algún punto en el futuro indeterminado a lograr colocar a un papa masón y anticatólico, pues diabólico, como le quieras llamar, protestante, si quieres, pues en la silla de Pedro, ¿no? Eso que hubiera parecido un proyecto, sí, bueno, es evidentemente diabólico, pero hubiera parecido irreal, ¿no? Incluso en el tiempo que fue redactado, pues se concluyó, pues sí, se completó precisamente con la llegada de Bergoglio a la usurpación, porque eso fue a la silla de Pedro. Esto, bueno, pues es un proyecto que tiene mucho tiempo. La infiltración de la iglesia comenzó, como yo lo puse en el libro que escribí al respecto, desde el origen, es decir, desde el momento en el que pues Cristo todavía estaba ahí con sus apóstoles, pues ahí se habían infiltrado, ¿no? Pero después, incluso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, una vez ya Cristo, crucificado, muerto, sepultado y resucitado, y ascendido a los cielos, ya que los apóstoles estaban solos, pues ahí redactan ellos, dejan pues una descripción muy, muy clara de cómo muchos judíos, porque así lo mencionan ellos, intentaron infiltrar a las primeras comunidades cristianas con la idea igual de disolverlas, de ponerlas unos en contra de otros, de sembrar la duda, la discordia, la mentira, etcétera. Pues el master plan básicamente es como una
edición, una actualización al finales del siglo XIX y principios del XX de ese proyecto que los judíos han venido realizando contra la iglesia desde el origen, desde que la iglesia se funda, ¿no? Debo confesar que no había escuchado sobre ese master plan. Sería muy bueno que otro día nos ampliara el contenido de ese documento, porque suena muy, muy interesante, más si proviene desde tanto tiempo atrás en la historia, ¿no? Así es. Desafortunadamente estamos llegando al final casi de la emisión, licenciado, pero antes de obviamente despedirnos, me gustaría que tocáramos un tema. Bueno, hemos tocado bastantes temas, ¿no? En esta pequeña charla, pero me interesa mucho su visión, porque sé que usted es asesor de grupos políticos, de las Fuerzas Armadas de México, de algunas empresas privadas, etcétera, del futuro de México, hablando en términos geopolíticos. Porque estamos viendo, por ejemplo, la gente en México está totalmente enamorada de Andrés Manuel López Obrador, creyendo que es una falsa venida del Mesías, o una, si mucho por ahí, una vuelta al nacionalismo que a todas luces no lo es, porque obviamente está alineado con estos objetivos de la Agenda 2030. Y en ese sentido, englobando la Agenda 2030, la situación global, la situación en México, ¿cómo usted analiza el futuro a corto y mediano plazo del país? Porque hace un tiempo estaba proyectado México, junto con los países emergentes, a convertirse en una potencia en términos económicos, militares e intelectuales, ¿no? Pero creo que ha pegado un retroceso muy grande con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, desde mi perspectiva, pero me gustaría conocer su opinión al respecto de esto. Bueno, sí, bueno, México tiene la vocación de ser pues uno de los países líderes de Hispanoamérica, ¿no? Junto con Brasil, Argentina y España, ¿no? Bueno, si hablamos de ya ahora de Iberoamérica, ¿no? O sea, es la parte hispana de Europa más América. Pero si estamos hablando de Hispanoamérica, es decir, solamente la parte hispana en América, pues estaríamos hablando, bueno, incluyendo a Brasil, aunque Brasil no es realmente hispano, pero sería uno de los países que tiene esa vocación. A México no se le ha permitido desarrollarse precisamente por la vecindad que tenemos con Estados Unidos, porque tú sabes que el único lugar prácticamente en el mundo donde se tocan estos dos modelos contrarios, que fue lo que hablamos al principio del programa, de la hispanidad, ¿no? Y el modelo de civilización hispana contra el modelo de imperialismo británico, que además el hispanismo es católico y el imperialismo británico es protestante. El único lugar geográficamente donde se tocan físicamente pues es en la frontera entre México y Estados Unidos. Ahí es donde los dos modelos físicamente tienen su contacto. Entonces, Estados Unidos, con la fortaleza que tiene, apoyado primero contra la voluntad de Inglaterra y después pues con el apoyo de Inglaterra, con la intención de dominar desde el continente americano y de subyugar a todos los países católicos del mundo, especialmente los hispanos, que eran sus principales rivales. Estados Unidos se convierte en este obstáculo que ha tenido México durante más de 200 años para el desarrollo. Esto se materializa después, bueno, primero por la llegada de las logias masónicas de Estados Unidos a México, que garantizan, cuando empiezan a poner presidentes liberales en México, garantizan que México nunca se va a desarrollar, porque los presidentes masónicos, igual que López Obrador, pues son traidores a la patria. Eso es parte de su naturaleza, de su formación y de su convicción. Y ya en la parte, digamos, donde ha habido excepciones, ¿no? De estos gobiernos, pues han sido totalmente atacados con la idea y combatidos. Yo creo que el mayor momento de excepción de dominio de Estados Unidos sobre México, pues fue durante los 33 años de gobierno del general Porfirio Díaz, que ha sido el periodo, yo creo que más brillante de la historia de México, donde México pasó de ser un país que estaba realmente en ruinas después de haber enfrentado una invasión norteamericana y luego llegada de los franceses, que además la invasión
o la llegada de los franceses a México, pues fue algo que propició Benito Juárez y después quiso contrarrestar la invasión francesa con otra invasión norteamericana, pidiéndole a Lincoln que vinieran las tropas. Bueno, en fin, es una cosa de locos, pero Porfirio Díaz mantuvo a raya al gobierno de Estados Unidos durante más de 30 años y por eso el gobierno de Estados Unidos le urgía deshacerse de él. Esta sumisión del gobierno mexicano, desgraciadamente, exceptuado el periodo de Porfirio Díaz, sometido a los intereses norteamericanos, se materializa en un tratado que se llama el Tratado de Bucareli, que firmó el presidente Álvaro Obregón, en el cual pues es un acuerdo, digamos, privado que se ha tratado de mantener totalmente en la reserva, pero en el que México se compromete a no desarrollarse tecnológicamente, o sea, renuncia a sus aspiraciones tecnológicas, se convierte en un proveedor de materias primas. Y así ha sido a lo largo del siglo XX. Cuando Lázaro Cárdenas se le ordena nacionalizar el petróleo en 1938, porque no fue una idea de él, sino vino del gobierno de Estados Unidos, básicamente en 1938, por orden de Franklin Delano Roosevelt, fue básicamente para impedir que México le fuera a vender el petróleo a Alemania, que estaba a punto de tomar el control completo de Europa. Y en México había una gran simpatía, básicamente generalizada por Alemania. Mucha gente en el país apoyaba, por supuesto, que Alemania y apoyaba el régimen de Hitler. Y desde entonces, pues México siempre ha sido un proveedor de materias primas nada más, ¿no? Y ha desarrollado muy poca tecnología. Pemex desarrolló un poco a lo largo del siglo XX, un poco de la infraestructura y de la explotación, gracias a lo cual México pues tuvo un pequeño crecimiento, un boom, o bueno, pues sí, realmente lo que se conoce como el milagro económico, que fue a partir de 1940 a 1970, 3 décadas de desarrollo real que solamente se equiparan a las 3 décadas de gobierno del presidente Porfirio Díaz, es decir, son los 60 años de vida independiente de México que ha habido un verdadero desarrollo y un crecimiento y una mejora en las condiciones de vida. Esto se detuvo a partir del 70 y empezó esta caída otra vez, aun cuando un poco pues el mismo, el presidente López Portillo tenía una idea de desarrollar a México a través del petróleo, pero bueno, hizo algunos cálculos equivocados, se confió demasiado en que el precio del petróleo se iba a mantener muy alto todo el tiempo, y cuando esto bajó, cuando cambió, se desplomó la economía mexicana. Ahorita en México, yo sé que es uno de los temas que querías tratar también, nos hemos convertido de la noche a la mañana en un país que tiene la mayor reserva comprobada de litio en el mundo. El litio se va a convertir en lo que fue el petróleo en el siglo XX, pues va a ser el litio en el siglo XXI. Es el mineral que va a proveer de energía prácticamente a todo el mundo, yo creo, a lo largo del siglo XXI. Y México, o sea, en Sonora, se encuentra el yacimiento más grande hasta ahora descubierto a nivel mundial. Lo cual es muy bueno. El problema es que ahorita ese yacimiento y esa explotación está en manos chinas, y chinas y británicas, ¿no? Entonces, México ahorita no tiene como que la soberanía para tomar el control de eso. Hay un proyecto de uno de los funcionarios de los secretarios de Estado de López Obrador que quisieran nacionalizar el litio en México, como hizo Lázaro Cárdenas con el petróleo y luego hizo López Mateos con la electricidad. Claro, con la idea de que López Obrador se quiere sentir como un hombre que va a trascender a la historia, como el hombre que rescató, etcétera, etcétera. El problema es, no solamente es tener el control de la materia prima, lo cual es muy bueno. ¿Qué vas a hacer con ella? Es decir, la vas a vender, la vas a malbaratar, se la vas a regalar a Venezuela, a Cuba, a Corea del Norte, porque yo no veo que México vaya a tener un proyecto industrial realmente en el cual vaya a decir, nosotros nos vamos a convertir, no en, pues ya estamos parados ahí, eso lo hizo Dios, o sea, no lo hicimos nosotros. Dios determinó que ahí estuviera esas grandísimas reservas que además no solamente están en Sonora, hay en San Luis Potosí, en Hidalgo, en Oaxaca, en muchísimo, hasta en Jalisco, o sea, hay muchísimos
lugares prácticamente estamos parados sobre yacimientos de litio. Lo que pasa es que, pues, digo, siempre se ha utilizado para cosas menores, pero de repente alguien le encontró una utilidad muy buena como batería, ¿no? Eléctrica, y bueno, el asunto es para qué se va a utilizar. Mientras México no rompa ese cerco tecnológico, es decir, bueno, ¿cómo le pueden llamar? Ese boicot, ¿no? Donde nosotros estamos impedidos a desarrollar nuestra propia tecnología, pues vamos a seguir siendo un proveedor de materias primas. A lo mejor ya no vamos a vender petróleo, ahora vamos a vender petróleo blanco, que es el litio, pero de todos modos no nos va a llegar el desarrollo como debería. Así es que lo que deberíamos de hacer para empezar, ahora, ¿cómo vamos a pensar que un hombre de las cavernas como López Obrador, que no solamente está viendo que para él el futuro es el petróleo, lo cual fue del siglo XX, sino que él está viendo que el futuro para él es el carbón? Eso es lo que él está viendo, generar electricidad a partir de carbón, que eso fue lo que se hizo en el siglo XIX. O sea, tú imagínate hacia dónde está volteando. Eso es que él está al revés, nada más que no le han dicho que el futuro está del otro lado. Entonces él está pensando en el futuro, pero está viendo hacia el siglo XIX. Entonces, el litio para él, pues yo creo que pues básicamente así, bueno, y esto pues no tiene ninguna utilidad. ¿Con qué se come, como decimos en México? ¿Cómo? ¿Con qué se come, como decimos en México? Claro, ¿no? así es, o sea, él no entiende eso. Así que lo primero que nosotros deberíamos de pensar, y con eso respondo también tu pregunta, sobre el futuro de México, es para empezar deshacernos de este gobierno espantoso, terrible, que nos ha llevado al siglo XX y ahora nos quiere llevar al XIX. Y él ideológicamente pues está clavado ahí en sus locuras, ¿no? Pero políticas, pero en la parte energética pues nos quiere llevar al siglo XIX. Y lo primero que tenemos que hacer para garantizar un futuro en México es deshacernos del gobierno de López Obrador. Y eso lo podemos hacer en parte a partir de junio, con la elección que tenemos en puerta. Yo no creo mucho en la democracia, porque gracias a la democracia llegó un tipo como López Obrador. O sea, eso demuestra que la democracia no necesariamente es algo bueno, pero pues hay que utilizarlo mientras se pueda para tratar de remediar ese error gigantesco que cometió tanta gente. Tú decías que mucha gente lo apoya. Sí, todavía mucha gente lo apoya, y es lógico porque en México, desgraciadamente, tú sabes que mucha gente tiene un problema, un complejo muy grande contra el éxito, contra el desarrollo. La gente que es exitosa, mucha gente que no lo es, por la razón que sea, por sus limitaciones o por lo que sea, dice, bueno, tuvo que haber hecho trampa, tuvo que haber hecho algo malo, tiene que ser gente mala. La gente que le va bien tiene que ser gente mala, la gente que le va mal es gente buena. Y López Obrador ha alimentado mucho esa falsa idea, y por eso tiene tanto arrastre en esa gente que está destinada al fracaso, a la mediocridad, desgraciadamente, y López Obrador lo representa perfectamente bien, porque él es uno de ellos. Entonces, pero hay mucha gente, incluso gente que votó por él, que está harta, ¿no? Que está arrepentida y que quiere remediar ese error, que bueno, eso me parece muy bien. Hay que remediarlo, y para poder garantizar que vamos a tener un futuro, si no, no lo vamos a tener de ninguna manera. O sea, que bueno, México es un país riquísimo en materias primas, y está bien, pero no podemos dedicarnos a ser un exportador de materias primas. Necesitamos convertirnos en ser un país que desarrolla y que genera bienes terminados aquí mismo, y que podamos tener acceso a la tecnología para explotar en nuestro beneficio esa tecnología y ponerla al servicio del mundo, por supuesto que sí, pero empezando por desarrollarla aquí. Licenciado, yo le cuento desde mi perspectiva, porque como usted sabe, yo vivo en Bolivia, ¿no? Este país hermoso que me ha dado mucho, me ha dado mi familia boliviana, lo quiero mucho este país. Pero hay que desmitificar algunas cosas. México tiene un proyecto, las reservas de litio, que tienen 250 años de vida útil. Estamos, como usted dijo bien, estamos literalmente parados sobre el litio. Ahora, el mito de la izquierda aquí en Bolivia es que la política, siempre que pierdan, es como cuando México pierde en la selección mexicana. Algo pasó, les echaron la mala sal, el diablo les metió la pata. Aquí, cuando pasa algo malo en el gobierno de izquierda, que usted sabe, que usted conoce muy bien, de Evo Morales, se culpa a las élites que quieren controlar el litio.
cuando Bolivia tiene solamente 21 millones de toneladas en el Salar de Uyuni. Está incluso por detrás del proyecto de Arcadia Lithium de Zimbabue, que tiene 26. México tiene 243 hasta hace unos años. Ahorita debe tener más, ¿no? Porque se van descubriendo muchas más. Pero hay 10 proyectos, entre ellos el de Sonora, el de Nevada, Estados Unidos, Australia, Canadá. Australia es la potencia máxima no porque tenga más litio, sino porque lo explota más. Ellos sí tienen tecnología para explotarlo. Pero este mito de la izquierda boliviana, de que incluso ahora están culpando de que a Evo Morales le hicieron un golpe de Estado, nada menos que Elon Musk, porque quiere el litio de aquí, teniendo el litio de ahí de Sonora. Pero bueno, licenciado, eh, para despedirnos ya, usted mencionaba que tenemos una oportunidad en México de sacar a este gobierno comunista, porque es lo que es, de la República. En ese sentido, ¿qué opina usted del proyecto de... Se me está yendo el nombre del licenciado, pero el proyecto Frena. Gilberto Lozano. Gilberto Lozano, exacto. Pues mira, es un proyecto muy interesante por varias razones. Yo he tenido oportunidad de platicar en 2 o 3 ocasiones con Gilberto Lozano, lo he entrevistado un par de ocasiones, hemos hablado fuera de cámara y dentro de las entrevistas. Me parece una persona pues honesta, ¿no? Sincera, pues tiene el estilo de, no sé, tú eres mexicano, ¿verdad? Soy mexicano, soy de Sonora. Ok, bueno, tú sabes, porque tú viviste ahí, que los norteños son medio atrabancados, ¿no? Así somos. Y los de Monterrey pues tienen esa misma fama, quizá un poquito más. Solo yo que, bueno, pues todo el norte del país, ¿no? Pues son gente muy echada para adelante y muy claridosa. Y Gilberto es así, por eso para mucha gente le resulta un poco chocante su estilo, ¿no? Les parece como muy agresivo, pero pues realmente así es la gente del norte. Yo porque he vivido ahí un tiempo, he conocido mucha gente, tengo amigos norteños, entonces ya sé que así son. No es que sean groseros ni faltos de educación, pues simplemente es una manera de ser. Bueno, Gilberto Lozano ha hecho algo muy interesante porque ha despertado a un sector de la población mexicana que se ha dedicado a producir y a generar riqueza y empleo, que es la clase media. Esa clase media que jamás participaba en mítines, ni andaba en marchas, ni participaba en eventos políticos, porque eso lo consideraban como de la izquierda, propio de la izquierda. Desgraciadamente, eh, aunque no era así, pero era real, es decir, la izquierda era la que se dedicó a utilizar a la gente para sacarla a los mítines, a las marchas, manifestaciones, etcétera, etcétera. Ellos tomaron las calles durante décadas, cuando menos aquí en México, y una vez que logran llegar al poder, entonces provocan que la clase media, que nunca había hecho eso, despertara y saliera y tomara esos espacios que se le habían ido cediendo a la izquierda, o que la izquierda los había arrebatado a la mala, como sea. Yo creo que fueron las dos cosas. Y Gilberto Lozano, el mérito que ha tenido ha sido que ha despertado ese sector de la población que es tan importante en México, que es de hecho el sector que soporta la economía nacional, porque uno piensa que la economía la mueven los súper ricos. Pues no, porque los súper ricos es una fracción muy pequeña de la población, hablando, ¿no? De la población. Hay ricos que tienen pues mucho dinero y son más o menos los que generan mucha empresa, pero el grueso de la economía, o sea, de la economía productiva en México, la mueve la clase media. Clase media me refiero a desde empresas que tienen 1, 2, 3 empleados hasta otras que puedan tener 1,000 o 2,000 o 5,000, ¿no? Y esa es la gente que Gilberto Lozano ha despertado. Otra cosa importantísima que ha hecho Gilberto Lozano es que ha convertido un movimiento ciudadano que fuera de partidos en un movimiento que se ha convertido en un dolor de cabeza para López Obrador. Ya no hay lugar del país a donde vaya López Obrador donde no se le aparezca Frena enfrente, ¿no? Y le haga pasar un mal rato, pero bien ganado, es decir, no es gratis, no es gente que va por una torta y un refresco, sino porque gente que le va a mostrar su hartazgo, su descontento, pero es este tipo de gente de clase media. Yo creo que en ese sentido Gilberto Lozano ha hecho esa labor muy buena. Y la tercera cosa yo creo que es espectacular que hizo Gilberto Lozano fue haberle tomado el zócalo a López Obrador. Eso fue yo creo que la mayor afrenta
en toda la vida política de López Obrador, que ha sido, pues obviamente, cero productiva, ¿no? De un vividor, como ya lo sabemos que es, de un vago, ¿no? Y, bueno, ya todos las calificaciones y calificativos que ya sabemos que tiene, pero pues que él se consideraba como el rey del mitin y el rey del Zócalo, ¿no? Y el dueño del Zócalo, y que llegaron Movimiento Ciudadano a tomarle el Zócalo, así, además, de forma pacífica, pero decidida, y que estuvieran ahí un mes, 2 meses, me parece, desde septiembre hasta finales de noviembre, si no mal recuerdo. Y yo me tocó vivir una semana ahí en ese campamento, hice una cobertura especial, me tocó hacer entrevistas, etcétera, y yo viví ese ambiente increíble que yo nunca había vivido, de estar ahí, de dormir en la plancha del Zócalo, despertar y ver, bueno, pues estar rodeado de la historia de México, ¿no? Me tocó incluso cantar ahí en el Zócalo, ¿no? En un evento que hubo también. Eh, y eso es algo que yo creo que es lo más relevante que ha hecho Frena, y ha preparado a la gente para que esté decidida a defender sus derechos. Y estas marchas y convocatorias que ha hecho, hubo una apenas el 21 de marzo que juntó a casi 500,000 de personas. Mi esposa y yo participamos en una que hubo el año pasado, no creo que fue en el 20 de noviembre, por ahí, más o menos, no me acuerdo cuándo exactamente. Fuimos y también se juntó más o menos como 500,000 de personas. Eso yo creo que es muy importante de lo que ha hecho Gilberto Lozano y Frena. Pues yo creo que inspirar a la gente a salir a tomar el rumbo y el control de nuestro destino como país, eso es el mayor aporte que ha hecho Gilberto Lozano y el movimiento que encabeza. Sin duda, yo creo que es muy importante la labor. Les podrá gustar a unos y a otros no, como dice usted, licenciado. Yo tuve la experiencia cuando llegué aquí a vivir a Bolivia, porque la gente habla muy despacito. Y nosotros los sonorenses ya ve cómo hablamos golpeado, ¿no? Como decimos. Y a veces pensaban que yo estaba molesto. Digo, no, discúlpeme, es que ya he aprendido. Una hermana mía me dijo una vez, ya te estás civilizando cuando hablé con ella por teléfono. Yo temo mucho, y es muy importante este movimiento, les guste o no, que pase lo que ha sucedido en muchos países acá en Sudamérica. El ejemplo claro es Venezuela, y un ejemplo tal vez menos drástico, Bolivia. Pero el tomar todas las instituciones y dictar una política agresiva contra aquellas personas que se atreven a hacer, por ejemplo, lo que está haciendo Gilberto Lozano, pues será el sereno, como decimos en México. Pero no cualquiera se atreve a hacer lo que está haciendo el señor. No cualquiera se atreve también a tener un boletín informativo como el que tiene usted, Miguel. Por eso es admirable su labor. La verdad que el tiempo se nos ha ido volando. Ha sido muy enriquecedor esta hora que hemos tenido de programa. Hemos hablado de muchos temas y quedan muchos por delante. Así que ha sido un placer enorme tenerlo aquí con nosotros en Revisionismo y Geopolítica, don Miguel. No, el placer ha sido mío, Samuel. Te agradezco esta oportunidad y qué bueno que pudimos tocar estos temas, algunos de los cuales no, pues realmente nunca había tocado, y te agradezco esta oportunidad para poder hablar de ellos, que es muy importante que la gente, tanto en Bolivia y en otras partes donde vean tu programa, pues sepa cuál es la realidad de México, cuál es la realidad de la iglesia, del mundo. Y bueno, pues al final de cuentas lo que estamos haciendo, cuando menos lo que hacemos en nuestra plataforma, ¿no? En el boletín de información e inteligencia estratégica, a través de de las revistas, de los análisis, de los artículos y los videos y todo lo que estamos produciendo, básicamente es darle elementos a la gente para que tome sus propias decisiones y para que despierte su conciencia. Nosotros no vamos a llevar a la gente de la mano a que haga o deje de hacer algo. Nosotros nos encargamos de ponerle información, análisis, elementos al alcance para que tomen conciencia y bueno, pues ya cada quien lo utilice, ¿no? Para su mejor provecho. Licenciado, yo antes de despedirnos lo voy a comprometer con un tema que a mí me interesó mucho de alguna vez que usted hizo un reporte especial cuando hubo el temblor, el último temblor fuerte en México. Habló sobre unas instalaciones del Mossad en México. ¿Ese tema le parece si lo tratamos en otra ocasión? Sí, bueno,
déjame investigar más al respecto. Lo que pasa es que fue algo que salió en el momento porque fue algo circunstancial y yo pesqué mucha de esa información prácticamente en la calle cuando la iba recabando, pero se le ha puesto evidentemente pues muchas cortinas para que la gente no sepa. Déjame ver si encuentro información que valga la pena, la comentamos, porque realmente eso salió, se les filtró, es decir, se les escapó de control esa información, básicamente pues porque quedó evidenciada. Ahí fue donde yo la pesqué y dije, bueno, este es el momento de hacerlo público. Si encuentro más información que se haya publicado después, lo hacemos con mucho gusto. Yo creo que va a estar complicado porque me imagino que lo han de haber tratado de ocultar pues de la mejor manera posible, ¿no? Pero si encontramos información, por supuesto que sí, me daría mucho gusto tocar ese tema. Muchas gracias, licenciado. Pues nos estaremos viendo y vamos a apreciar mucho que esté de vuelta por acá. Cuando guste, Samuel, con mucho gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.